Listo. Hola. En mi cámara. ¿Se escucha y se ve bien? ¿Todo cool? Sí. Ok, perfecto. Ah, Va, listo. Entonces nomás pongo mi cronómetro rapidísimo. Y bueno, como prueba de audio, pues nada más estoy feliz de estar aquí. Es una ronda muy cool. Y pues quiero mucho a las personas que están en la sala. Listo. Entonces, asumiendo que se escucha bien y que no hay ningún problema, voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, ¿cómo va este debate? Muy sencillo. Vamos a explicar en alta de gobierno tres cosas. Primero, por qué el contexto internacional no favorece a que, digamos, esta tasa de referencia sea aumentada, es decir, por qué bajo el contexto en el que tenemos es negativo. Dos, vamos a explicar por qué el lado que demuestre dónde está mejor la calidad de vida de las personas, los hogares, los consumidores, pues básicamente va a ser el lado que gana el debate, donde tenemos mejor calidad de vida de las personas. Y tercero, donde hay menores, digamos, como impactos negativos a las economías mundiales, dentro de qué lado existen. Si demostramos por qué en ese tipo de cuestiones alta de gobierno es mejor, vamos a haber ganado el debate. Primero que nada, hay que hacer algunas aclaraciones. Punto número uno, el Banco Central de Estados Unidos es la Reserva Federal y tiene una gran importancia en los bancos centrales de otros estados. Literalmente, cuando, por ejemplo, la Reserva Federal aumenta la tasa de interés, eso implica que potencialmente cualquier otro banco en Latinoamérica lo va a hacer de forma igual, por ende el impacto que se genera es pues regional e incluso mundial, porque es como uno de los bancos más importantes del mundo y por ende lo que hagan o no hagan tiene impactos en las personas. Y segundo, es un contexto de la pandemia. Y es que particularmente después de la pandemia y lo que ocurrió durante la pandemia fue que los bancos trataron de aumentar la liquidez porque sabíamos que las personas no tenían el dinero suficiente para poder, por ejemplo, digamos, comprar negocios o incentivar la economía de cierta forma, ¿no? Lo que sucede entonces es que a través de esa liquidez y ese impulso que se tuvo, ahora la banca central tiene que tratar de combatir la inflación porque esa liquidez que le dieron a las personas aumentó de forma generalizada el consumo. Por esa razón es que ahora tenemos este aumento generalizado en ese tipo de cuestiones. ¿Por qué me pongo a esto en alta de gobierno? Tres argumentos. El primero, con este contexto que es muy importante, es que eso tiene un impacto al consumidor que no podemos darnos el lujo de poder rastrear. Básicamente lo que sucede cuando tú aumentas la tasa de referencia es que aumentas en gran medida todo lo que tiene que ver con los créditos y con básicamente los préstamos de las personas. Es decir, si la gente quiere tener, por ejemplo, un préstamo o un crédito para poder continuar con su negocio o para poder continuar comprando cosas que le beneficien en el día a día, ahora todo esto es más caro porque la tasa de interés aumentó de forma generalizada, por ende, lo que vas a terminar pagando tú como consumidor es altamente mayor a lo que pagabas en la antigüedad. ¿Por qué el contexto que les acabo de explicar previo importa mucho para el impacto al consumidor? Dos razones. La primera es porque las personas durante la pandemia, cuando les generaron toda esta liquidez, invirtieron en proyectos que los iban a sacar adelante en el largo plazo. Las economías medias, por ejemplo, la gente que tiene pymes, pequeñas y medianas empresas que literalmente fueron las más afectadas por la pandemia, son las personas que de cierta forma están como o que ocuparon este tipo de créditos o la liquidez para poder incentivar proyectos. Cuando tú hoy en día elevas la tasa de interés o de referencia al punto histórico que lo elevó a Estados Unidos, implica que ahora el proyecto que emprendiste durante la pandemia para poder, digamos, tener dinero, te va ahora a costar el doble para poder llevarlo a cabo y por ende lo que hiciste durante la pandemia, el dinero que gastaste, ya no tiene ese impacto positivo que tú le viste porque ahora tienes que pagar el doble por pedir, por ejemplo, créditos para poder comprar maquinaria o para poder comprar cualquier tipo de cuestiones. Todo lo que hicimos y todo ese esfuerzo y sacrificio durante la pandemia a la gente que más le costaba, ahora le va a costar el doble y por esa razón, aunque la inflación se baja un poquito, que es lo que pretende el Banco Central, ahora a la gente le cuesta más, por ende la gente más afectada es la que menos gana porque ahora tiene que redoblar el costo de lo que hicieron en pandemia. Eso me parece muy negativo en los obstáculos. Esto implica que la gente ya no va a tener la oportunidad de seguir con su proyecto, probablemente en el peor escenario tengan que cerrar negocios, tengan que cerrar lo que tenían o en el mejor escenario, aunque no lo cierran, ahora les cuesta más y por ende las familias que por ejemplo tenían que depender de ellos ahora tienen menos probabilidades de poder sostenerse ante la inflación que existe en ambos lados y que también ahora va a hacer que cueste más el dinero, porque aunque cueste menos ahora de todas formas ya no tienes un negocio que la mantenga. Creo que ese impacto al consumidor es tan importante en el debate que es probablemente uno de los puntos esenciales. El segundo argumento de por qué estamos y nos oponemos a esto de forma generalizada es porque esto tiene una afectación en la inversión de los bancos. Y aquí voy con el segundo infoslide. El infoslide explica que básicamente la tasa de referencia y su elevación
tienen un impacto en la otra tasa de encaje, que es básicamente la forma en la que los bancos funcionan. Cuando yo deposito en el banco 500 pesos, el banco se queda con el 10% de lo que deposito y por esa razón le pueden prestar, por ejemplo, a otros bancos o le pueden prestar a otras personas, porque esa liquidez que el dinero te daba ahora hace que el banco tenga más dinero para poder prestar. ¿Por qué esto es negativo y afecta a la inversión cuando elevo la tasa de referencia? Y por eso me pongo de forma generalizada. Porque básicamente los países ahora, por ejemplo, o las financieras que hoy en día quieren tener dinero, tienen menos incentivos para poder invertir porque los bancos tienen menos incentivos para poderles dar dinero, porque ahora como la gente gasta menos, porque hay una tasa de referencia elevada, ya no tengo créditos, ya no invierto, por ejemplo, en pedir un préstamo y pagarle al banco, y por esa razón creo que tiene menos dinero el banco para poder prestarle, por ejemplo, a las empresas. ¿Qué implica esto? Que una empresa en Latinoamérica, por ejemplo, que son de los países más afectados por la pandemia, van a tener menos incentivos para poder invertir en proyectos, para poder invertir en concesiones y para poder invertir en todo lo que el Estado literalmente hace para que podamos tener carreteras, para que podamos tener hospitales, para que podamos tener todo lo que las empresas invierten en el lado de gobierno. ¿Por qué esto es importante? Porque la inversión post pandemia es esencial para que las economías que se vieron afectadas puedan reconocerse y puedan, digamos, superarse en algún punto. Estados como México, como Colombia, estados como Venezuela incluso requieren de esta inversión para poder aplicarse en el contexto post pandemia. La tasa de referencia elevada implica que los bancos van a prestar menos dinero y que por esa razón la tasa de encaje va a ser menor, por ende la inversión de los bancos y de las empresas va a ser mucho menor. Creo que esto implica que tiene afectaciones en la infraestructura, en la gente directamente, porque hay pues menos proyectos a los que la gente puede invertir. Voy a tomar a la baja si es que tiene algún punto. Yuval, pero si ya me dieron el préstamo y ya puse mi carrito de chimichangas, ¿para qué quiero sacar otro si ya está funcionando mi carrito? Porque no es que saques otro, Benja, es que básicamente tienes que comprar maquinaria, tienes que pagar salarios y tienes que literalmente comprar cosas que no ven en tu proceso para que te puedan seguir comprando. De nada sirvió que pusiera la inversión inicial si la inversión que me cuesta al final es el doble. Es decir, no únicamente pongo el negocio y ya está, sino que tengo que pagar miles de cosas que ya te expliqué y por esa razón me sigue saliendo mucho más perjudicial. La última razón por la que esto es importante es porque también afecta al Estado. Noten que el Estado ahora le cuesta mucho más, por ejemplo, emitir cuestiones como los bonos o tener ese tipo de préstamos, porque dado que las empresas tienen menos incentivos de inversión, el Estado tiene que ahora dar incentivos fiscales más altos para que la empresa pueda llegar al país e invertir. Esto implica que, por ejemplo, emitir un bono implica que el Estado tiene que subir la tasa con la que va a pagar ese bono, porque al final de cuentas la empresa tiene menos incentivos de invertir, lo que le implica un costo más alto al Estado y por esa razón creo que incluso los estados que tienen menos dinero se van a ver mucho más afectados por esta razón. En el siguiente discurso les voy a explicar por qué esto incluso ponía, bueno, esta inflación, que es lo que tratamos de combatir, pone incluso mejores reglas al comportamiento del consumidor y por qué es más importante. Pero incluso sin ese argumento panel, ya expliqué por qué impacta al consumidor negativamente, porque impacta a los estados, a la economía regional y mundial y por esa razón muy orgulloso de proponer esta moción. Gracias, Joel, por tu discurso. Ahora abrimos el debate en oposición con el discurso de Andrés. Here, here. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Qué fea la cámara contra la luz. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, genial. Entonces, comienzo en 3, en 2, en 1, va. Ok, vamos a hacer un poco de sentido del caso de Cámara Alta de Gobierno. Vamos a explicar de lo que realmente trata este debate, cuál es el clash y por qué nosotros ganamos, ¿ok? Entonces, básicamente, en primer lugar, este debate es básicamente un debate acerca de inflación versus recesión, ¿qué es peor? Nosotros vamos a defender por qué es que la recesión es muchísimo menos dañina que la inflación. Vamos a explicar eso en un segundo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando las tasas de referencia aumentan? Cuando las tasas de referencia aumentan, básicamente lo que ocurre es que sí incrementa la recesión en cierto nivel y algunos de los impactos de alta de gobierno ocurren definitivamente, pero lo principal que ocurre es que disminuye la inflación. ¿Cómo funciona esto? Cuando las tasas de referencia aumentan, es decir, que los intereses de los préstamos aumentan, lo que ocurre son dos cosas principalmente. Uno, las personas dejan de gastar tanta plata. Eso implica que la gente me dé su dinero en el banco porque los intereses aumentan, entonces mis ahorros van a crecer más, dejan de consumir, entonces hay menos oferta, hay menos dinero en el flujo, ¿verdad? O sea, hay menos dinero en la oferta monetaria, hay menos dinero que se está intercambiando. ¿Qué ocurre cuando hay menos dinero en la oferta monetaria? Como todo bien en el sistema de libre mercado, se aprecia. Lo que ocurre es que todas las monedas, el dólar, cuando hay menos dólares en el mercado disponibles en el momento, como son más escasos, valen más, como cualquier otro bien. Entonces lo que ocurre es que la inflación comienza a disminuir poco a poco.
Además, también tenemos mecanismos adicionales como, por ejemplo, el ingreso de capitales externos. Cuando tengo tasas de referencia altas, los intereses aumentan, entonces los inversionistas externos de extranjeros prefieren poner su dinero en bancos estadounidenses o en bancos del país que estamos hablando para que mis ahorros crezcan más porque me ofrecen una tasa de interés más alta que los bancos en los países en los que estoy. Además de que como hay más ahorro, hay menos dinero de intercambio, menos monedas valen más, también venden las acciones. Entonces, muchísimos mecanismos que permiten que la inflación se disminuya porque el dinero es más escaso y como que aumenta más, ¿verdad? El coste de esto claramente es ciertos niveles de recesión, pero vamos a explicar por qué la inflación tiene en términos económicos un impacto muchísimo más grave en el lado del gobierno que en nuestro lado, ¿ok? ¿Por qué? En primer lugar, consideramos que la recesión es mucho más mitigable que la inflación. Consideramos que es mucho más mitigable con medidas de austeridad y políticas públicas de seguridad alimentaria o vivienda. Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, cuando se consume menos se puede producir más y hay más desempleo, te ponen en suspensión perfecta y cosas así. Pero, por ejemplo, creo que tenemos un gran ejemplo en el COVID, en el cual tuvimos un periodo medio de un año de austeridad y creo que la mayoría de las economías globales han resurgido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se pueden tomar políticas públicas como, por ejemplo, prohibir votar a los inquilinos de su casa durante esta época de recesión, por generar bancos de comida masivos, generar cupos que van, bonos para las personas más pobres. En general hay toda una serie de medidas de seguridad alimentaria y de seguridad de vivienda que permite que las personas puedan pasar por estos momentos de recesión sin sufrir los impactos más graves de esto, ¿ok? Y por eso lo podemos ver en el COVID, ¿no? O sea, en el COVID hicimos todas estas cosas y creo que la gente no sufrió tanto y creo que las economías actualmente no están a largo plazo destruidas, ¿verdad? En segundo lugar, creo que el ajuste de la moneda es algo rápido. Creo que la volatilidad de las monedas, de las divisas, como podemos ver, cambia constantemente. En un periodo de 3 o 4 meses, podemos ver cómo es que el sol pasó de estar como que de 4.13 a 3.8 en muy poco tiempo. ¿Esto qué implica? Que estos periodos de recesión tienen que ser únicamente cortos para que la moneda baje mucho y la inflación se disminuya. Entonces, el tiempo de recesión que conlleva disminuir la inflación va a ser muy poco y por lo tanto no va a ser tan dañino, pero sobre todo, y esto es lo clave en este debate, no va a ser dañino a largo plazo. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Cuando se entran en periodos de recesión, lo que pueden hacer tanto las empresas como el gobierno, como los consumidores, simplemente es tomar medidas de austeridad. Las empresas ya no, o sea, las industrias ya no van a o sea, las industrias, por ejemplo, pueden parar su producción durante algunos meses, pueden poner en suspensión perfecta a los trabajadores, pero apenas la inflación se disminuya y ahora el gobierno pueda volver a girar la ruedita de dinero, volvemos a la producción de siempre, podemos recuperar el paso económico en el cual estábamos antes, ¿ok? Pero sin embargo, la inflación, por el contrario, es algo que causa estragos muchísimo más graves en muy poco menos tiempo. ¿Por qué? Porque la inflación genera un estatus de inseguridad terrible, de inseguridad económica terrible, ¿verdad? Creo que cuando tenemos, por ejemplo, un panorama mucho más inestable, tenemos en primer lugar el retiro de capitales. Creo que yo como inversionista, cuando por ejemplo tengo millones de dólares que quiero meter en la economía o que he metido ya en la economía y veo que la moneda está que se disminuye o está que se aumenta y no sé bien qué va a ocurrir allí, entonces estoy poniendo en riesgo las inversiones que yo he tenido, prefiero simplemente retirarme de este mercado porque deja de ser una economía segura. Podemos ver cómo esto ocurre en Argentina. Actualmente muchísimas empresas transnacionales en Argentina están que se retiran porque la moneda lleva muchísimo tiempo siendo totalmente errática, ¿ok? Segundo lugar, hay una disminución del patrimonio de la clase media y la clase trabajadora, lo cual no es únicamente muy dañino en términos económicos, sino en términos de principios también. Creo que, por ejemplo, yo que he trabajado durante 20 años para poder comprarme mi casa por un montón de plata, ver que lo que me costó en un momento 20 años de mi trabajo, de la nada se vuelve algo que yo puedo comprar con dinero que gano en 5 años, es literalmente no únicamente un ataque a mi patrimonio y a lo que yo tengo y a las posibilidades de inversión, de recuperación de dinero en el futuro, sino es un ataque de dinero al tiempo, a la energía y a los sacrificios que yo he realizado por ese trabajo que repentinamente, únicamente porque unos políticos decidieron algo en el gobierno, ahora no valen absolutamente nada, es un insulto directamente a nivel de principios, pero además tienen impactos terribles en las posibilidades de caer en la pobreza para las personas. Creo que si yo no tengo una casa que vale mucho, por ejemplo, si es que había dejado de hacer ciertas cosas porque confiaba en este patrimonio que tenía y ahora ya no lo tengo, es mucho más probable que tenga como que pueda caer en la pobreza, que pueda caer en otras cosas terribles, etcétera, ¿no? Pero además esto motiva especulación y comportamientos económicos erráticos. Ahora, como tengo miedo de lo que va a haber en el futuro, puedo vender mi casa en un momento y no saber lo que va a pasar en el futuro. Puede ser que este dinero que obtuve va a disminuir muchísimo, no se sabe lo que va a ocurrir. Estos comportamientos económicos erráticos suelen ser muy dañinos para la vasta mayoría de personas, un punto a la baja. Sí, en baja de gobierno creemos que hay otras formas de combatir la inflación, como por ejemplo aumentando el salario que tienen las personas para que puedan acceder al aumento de precios. ¿Cómo es que eso lidia exclusivamente con tu caso?
Gracias. Y eso es lo más grave, que usualmente las políticas que no implican el aumento de tasas de referencia, que buscan luchar contra la tasa de interés, suele acabar en mayor reproducción del aumento de la inflación. Es lo que se lleva haciendo en Argentina hace muchísimo tiempo, subiendo los salarios una y otra vez y como los salarios suben de las personas, simplemente lo que ocurre es que las empresas vuelven a subir los precios y las personas siguen teniendo la misma capacidad adquisitiva de antes. Estas son políticas que nunca se llevan a solucionar si es que las tasas de referencia no se suben por completo. Y este es el último punto de los impactos de por qué la inflación es tan dañina en comparación de la recesión de poco tiempo, que la inflación siempre suele llamar a más inflación. Bueno, eso ya lo va a desarrollar más Andrea porque ya no tengo el tiempo, pero básicamente lo que ocurre con la inflación es que como es algo tan errático y tan rápido, la gente suele tomar decisiones muy aceleradas, suele tomar decisiones que son económicamente muy malas, lo cual conlleva no únicamente a un aumento de la inflación, sino también a un aumento de la propia recesión que al menos en nuestro caso podemos mitigar, pero en el de su lado se va a poner muchísimo peor. Creo que la inflación siempre llama a la inflación, pero la recesión puede ser controlada con políticas públicas. Gracias. Gracias, Andrés, por tu discurso. Ahora, para cerrar el debate en Cámara Alta de Gobierno, llamamos a Yuval de nuevo. Here, here. Listo. Hola otra vez. Hola de nuevo. Se me escucha bien otra vez, ¿no? Todo bien. Va, ok. Vale, entonces voy a empezar el discurso en 3, 2, 1. La razón por la que Alta Dopo no puede ganar el Clash de las Altas de forma definitiva es porque básicamente sus impactos se pueden simetrizar de forma muy sencilla. Es decir, noten el discurso de Alta Dopo y díganme si no es simetrizable con lo que voy a explicar. Nos dicen básicamente que se puede combatir la recesión porque se puede haber políticas de austeridad. La misma respuesta tengo en Alta de Gobierno. Literalmente las personas también a veces han dejado la inflación en políticas de austeridad que eviten que la gente, por ejemplo, gaste en cuestiones como la energía, como los energéticos, porque son los que más disparan el precio de la inflación a nivel internacional. Por ejemplo, tener mejores planeaciones deudarias de las personas o, por ejemplo, como ya se dijo en un punto, hacer que las empresas puedan aumentar salarios para combatir las presiones de la inflación. Literalmente la política de austeridad o las políticas de gobierno se pueden aplicar en ambos lados, es simétrico, no es un impacto exclusivo de la casa de oposición. Pero segundo, nos hablan de que hay especulación y las personas no van a poder saber qué hacer en el futuro. Lo mismo pasa en solo a la casa. Cuando yo tengo, por ejemplo, créditos más caros y tengo la posibilidad o no posibilidad de acceder, por ejemplo, a comprar algo para mi negocio, también me pasa que especulo porque no sé qué va a pasar en el futuro e incluso puedo intentar entonces de repente pedir incluso más cosas o en celular a la casa gastar más o incluso ahorrar demasiado porque no sé de lo que va a pasar y ahorrar demasiado implica que tampoco voy a poder gastar en lo que me pertenece, en lo que quiero y por esa razón también hay especulación. No entiendo cómo es un impacto exclusivo completamente fuera de la métrica del debate que planteé. La diferencia con el caso que les planteo en Alta de Gobierno es que básicamente, independientemente de si el debate es inflación contra recesión, yo hice una ponderación de que incluso con la inflación y las presiones que trae, hay impactos exclusivos de aumentar la tasa de referencia, que son cosas que nunca contestan en el discurso de Alta Dopo. Por ejemplo, aumentar los créditos para que la gente pueda comprar maquinaria, para que la gente pueda seguir con su negocio. No hay ninguna respuesta de por qué eso no es negativo o por qué eso en la comparativa es mejor. Noten que tampoco hay ninguna respuesta de explicación por qué las empresas van a poder, por ejemplo, de una u otra forma no gastarme más en proyectos, porque justamente al aumentar la tasa de referencia implica desaumentar la tasa de encaje, como dice el InfoSlide, y por ende menos incentivos. La lógica juega más de mi lado, porque si el punto de argumentación de Alta Dopo es la inversión, yo le expliqué al panel cómo justamente la inversión en su lado es menos probable, porque las empresas tienen menos capacidad de pedirle prestado a los bancos para poder invertir en proyectos. Por ende, es más razonable mi explicación de la inversión, porque yo sí expliqué, por ejemplo, cómo las empresas requieren de la tasa de encaje para poder invertir en futuros, porque justamente las financieras, ¿de dónde sacan el dinero? De los bancos centrales, de los bancos que emiten justamente la tasa de encaje. Como dijo el InfoSlide, aumentar la tasa de referencia implica a fuerzas un impacto en la tasa de encaje. Esta explicación sí es profunda de por qué la inversión se va a ver afectada. Lo que hice al todo, pues, las empresas se van a ir porque cuesta más el dinero. Literalmente no hay explicación profunda de por qué las empresas se van a ir cuando justamente yo preví es una argumentación que les di al principio. Por esa razón es que el caso de Alta Dopo no solamente es simétrico a nivel de los impactos, sino que también es un caso que no responde a los principales ejes de la argumentación que les puse en Alta de Gobierno. Dicen, el debate es inflación contra recesión. Aquí voy a explicarles entonces en mi tercer argumento por qué hay alternativas que incluso mejoran justamente la
el actuar del consumidor respecto de la inflación, que son justamente las estrategias que los estados ponen para que la gente pueda bajar las presiones inflacionarias sin tener que subir la tasa de referencia, que es lo que tanto le preocupaba a la alta DOFO. Varias alternativas aquí para combatir la inflación, incluso con la tasa de referencia desaumentada o que no aumente como tal. Primero que nada, básicamente lo que explicaba al principio, y es que justamente una de las cosas que los estados más hacen para combatir la inflación es incentivar que las personas dejen o reduzcan como tal los costos en los energéticos. Por ejemplo, el precio de la gasolina. Entiendo que a veces no ocurre con la gente que más tiene que usarlas, pero creo que hay gente que justamente sí puede reducir de forma significativa, por ejemplo, el gasto que tienen en energéticos, lo cual termina por parar la inflación por una razón en particular, y es que justamente el precio de los energéticos, dado que está disparado a nivel internacional, es el precio que más dispara la inflación de los países, porque justamente los precios son tan volátiles que el consumo desgenerado de la energía y los energéticos justamente hacen que haya más inflación. Por ende, creo que el Estado, de forma como política pública, desincentivando ese consumo al energético, también puede combatir la inflación, no requiere aumentar la tasa de referencia. Segundo, lo que decíamos también, y es que las empresas se ven obligadas también, o las personas que son consumidores, se ven obligadas a pedir a la empresa que haya un aumento de salario significativo para poder justamente combatir la inflación. Y justamente lo que se hace en muchos países, su único ejemplo fue Argentina, pero Argentina es un ejemplo literalmente, históricamente, no alineado al debate, pero en ejemplos como el de México, por ejemplo, que literalmente hace 3 meses me aumentaron a mí el salario en mi trabajo porque justamente hubo inflación que no se pudo controlar, es una de las formas en las que México pudo combatir la inflación sin tener que aumentar de forma generalizada la tasa de referencia, o al menos que lo que pueda hacer. Eso termina por combatir lo que le preocupa al TEDOPO, que es que la gente no puede comprar más cosas. Si yo presiono a las empresas para que tengan al menos algún aumento, implica que la gente va a tener mayor poder adquisitivo. Entiendo que no es la panacea, pero creo que es una alternativa que no tiene por qué jugar de forma tan negativa. Pero lo tercero también es que las personas pueden tener una mejor planeación deudaria. Es decir, la gente cuando tiene inflación y sabe que las cosas cuestan más, tiende justamente a tener mejores organizaciones financieras en sus gastos, porque saben que lo que pagan ahorita o lo que pagan en el futuro puede ser mayor. Es decir, el Estado puede incentivar a que las personas puedan ser más responsables con sus gastos y apelar a que la gente pueda planear mejor sus deudas para poder pagarlas en un futuro, justamente cosas que pasan, que aunque haya inflación, la gente puede tratar de controlar. Creo que eso es enteramente mejor y mejora de forma significativa el actor del consumidor sin tener que aumentar la tasa de referencia y sin tener que justamente darle un paro general a las actividades económicas de lo que la gente hace. Aquí les di 3 respuestas de por qué el caso de oposición literalmente no aplica. Voy a darle un punto a la baja si tiene uno y si no a la alta. ¿Por qué de mi lado de la casa la gente no puede planear, por ejemplo, sus ahorros en lugar de planear sus gastos cuando saben que su dinero puede valer menos? El problema es que esos ahorros no son, o sea, no son suficientes para poder adquirir cierto tipo de bienes. Como creo que incluso aunque yo agarre todo y lo meta bajo mi colchón, porque aparte la gente no ahorra metiéndolo a las financieras, solamente lo hace ahorrando en sus casas, literalmente no me da el boost para poder invertir en algo. Es diferente que pido un crédito, por ejemplo, de 50,000 pesos, aunque yo ahorre 10,000 pesos en mi casa después de 3 meses de trabajo. Literalmente la rapidez en la que yo consigo dinero en mi lado de la casa es mayor, y por esa razón creo que entrar a la casa, aunque puedas ahorrar, te va a tardar mucho más. La pandemia ya te pegó, la pandemia ya hizo cosas que nunca pudiste resolver. Creo que eso es significativamente mucho mejor en mi lado de la casa. Lo expliqué también en el primer discurso. Por ende, panel, cuando comparen el caso con mi caso, van a ver que en mi lado de la casa hay más inversión, más incentivos para que las empresas puedan llegar a utilizar la tasa de encaje para poder invertir en proyectos, cosa que no ocurre y no hay respuestas al momento. 2, como el impacto al consumidor es mucho menor, porque aunque haya inflación, tengo posibilidad de planear mis gastos, pero también de poder comprar lo que requiero para mi trabajo, para mis empresas, para mis negocios, cosa que no tengo en el lado de oposición. Y por último, incentivo un mejor comportamiento del consumidor. Por esas razones, muy orgulloso de proponer a esta moción. Gracias, Yuval, por tu discurso. Para cerrar el debate en cámaras altas, llamamos a Andrea. Here, here. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Ya. Voy a moverme. Mejor muévete la toma, pues. Ya, esto. Voy a poner el cronómetro en mi celular. Empiezo en 3, 2, 1.
Lo primero que tengo que decir en mi discurso es que es como literalmente no tiene sentido tratar de simetrizar los impactos de este debate y tratar de decir que desde el lado de gobierno se puede lograr reducir la inflación. Noten que haya inflación o que no haya inflación depende de los mecanismos que Andrés les explicaba de cómo funciona la economía, de que depende de que haya mayor oferta monetaria o que haya menor oferta monetaria, que tiene todos los impactos que asumen gobierno y oposición. Andrés ya les explicaba desde su discurso que este debate es un clash entre tener más inflación o tener un periodo de recesión y que cada cámara tenía que defenderlo. Creo que Alta de Gobierno lo que intenta decir es, esto puede ser simétrico y creo que intentan poner en la medida de subir los salarios. Noten que esto no hace ningún efecto en lo que es más importante para poder, o sea, que en lo que es el punto de quiebre para poder decidir si es que va a haber más inflación o si es que se va a reducir esta inflación, que es subir la oferta monetaria. Lo que implica subir los salarios significa que tenemos que imprimir más dinero, eso significa que hay más dinero en el mercado, eso significa que la inflación se mantiene, eso significa que las personas siguen teniendo, no sé, el mismo nivel de consumo, pero de todos modos sus casas se siguen devaluando, pasan todos los impactos negativos que Andrés ya les había explicado en su discurso. Así que no, este debate no se puede simetrizar, creemos que tenemos que ponderar los beneficios y perjuicios para poder ganar este debate. Expliquemos entonces el punto de las empresas, porque es algo que parece importarle bastante a Alta de Gobierno. Creo que lo que nos dice es que hay personas que empresas van a tener que cerrar. Andrés ya les explicaba que hay escenarios en los que las empresas van a tener que reducir su producción, van a tener que poner en suspensión perfecta a los trabajadores, pero dos cosas. Lo primero es que el reajuste de precios se da en comparación a cómo tratar de, no sé, tomar estas medidas para que la gente consuma más. El reajuste de precios se da mucho más rápido y creemos que los impactos son más rápidos. Y noten que esto es algo que nunca refuta Alta de Gobierno. Creemos que ya de por sí eso hace que en nuestro caso termine siendo mejor que el suyo. Pero segundo, creo que quiero concentrarme en algo. Y es que lo que nos dicen es que queremos que las empresas sigan teniendo actividades. Noten que la ganancia que una empresa puede producir en todo un año, la ganancia que la empresa puede obtener en un año, a la larga se va a ir devaluando. O sea, la ganancia que la empresa puede producir en los siguientes 3 años con la inflación continua va a ser equivalente a la ganancia que la empresa puede producir después de cerrar por unos meses cuando se hayan reajustado los precios. Eso significa que los productos que están produciendo suben su valor y las empresas pueden tener más ganancias. Noten esta comparación importante, porque eso significa que desde nuestro lado no solamente los ingresos de las personas van a empezar a reevaluarse, sino que en segundo lugar los productos que hacen esas empresas o los servicios que ofrecen esas empresas se terminan reevaluando y creemos que eso ya es un impacto muy importante a nivel de las personas accediendo a productos, a nivel de las personas teniendo una mejor calidad de vida y ese tipo de cosas. Creemos entonces que en ese sentido sí tenemos que asumir un costo de que las empresas tienen que reducir su producción y probablemente van a pasar lo que sucede, pero ya les explicamos cómo este reajuste de precios puede ser rápido, sobre todo porque estamos hablando de un país en el cual cuando subimos las tasas de referencia, no solamente incentiva que las personas de a pie terminen ahorrando, sino que en segundo lugar incentiva que haya capital extranjero que ingrese al país y por lo tanto, y noten que Estados Unidos es un país que es como un centro financiero, tiene bancos bastante conocidos, cuando subes la tasa de referencia y es más conveniente ahorrar para estos capitales extranjeros, noten que es un país que tiene una capacidad de atracción muchísimo más grande. Creemos que precisamente por eso el reajuste se va a dar de manera más rápida, porque tenemos el ingreso, la retirada de oferta monetaria, del flujo, como el flujo de día a día y entrada como, por ejemplo, a los bancos en forma de ahorro. Creemos que precisamente por eso es que se va a dar este cambio rápido y creemos que precisamente por eso es asumible el costo de lo de las empresas. Ahora, quiero que hablemos acerca de las personas más vulnerables y por qué es que es algo que va a suceder, que son personas que van a estar mejor en nuestro debate, en nuestro lado de la casa. Primero, las personas vulnerables, porque creo que Andrés ya les explicaba cómo hay medidas que puede tomar el Estado para poder asegurarse que las personas sigan accediendo a productos básicos y terminen estando vivas, ¿cierto? Creo que ya tienen políticas públicas, pero dos cosas aquí. Lo primero es que creo que los estados, por ejemplo, tienen convenios en los cuales aseguran los precios, por ejemplo, para los productos de primera necesidad, los medicamentos y los servicios que aseguran a las personas en Medicare, etcétera, los precios para las comidas, para lo que le dan como en food stamps, ese tipo de cosas. Creemos que entonces lo que sucede es que las personas siguen teniendo acceso a ese tipo de cosas, pero en segundo lugar, en el peor de los casos como el Estado, no sé, puede pedir algún tipo de préstamo internacional que no haga daño al incremento de la oferta monetaria porque solamente lo va a destinar para este grupo de personas y para este tipo de situaciones en específico, ¿cierto? Pero creemos que en el largo plazo estas personas se van a encontrar de mejor manera porque creemos que cuando la economía termina resurgiendo y termina habiendo como se reevalúan los salarios, se reevalúan los productos, es posible que puedan haber incentivos a mayor inversión y creemos que en el largo plazo
estas personas pueden encontrar un trabajo, pueden seguir accediendo a productos de como más baratos porque como ya no hay como estar ese precios sumamente grande. Creemos entonces que pero estas personas como también pueden acceder a políticas, por ejemplo, de asistencia estatal en el mundo de oposición. Creemos que las personas en las cuales hay una mayor diferencia dentro del debate es en las personas de clase media, pero antes un punto de información en la alta a la baja. Sí, esos préstamos de que hablas estatales son poco probables por lo que te expliqué, que ahora emitir, por ejemplo, un bono y endeudarte como Estado te cuesta más porque tienes que pagarle más a la empresa que le vas a pedir prestado. Por ende, es poco probable que el Estado pida un préstamo y de repente salga de la crisis como tú lo estás diciendo. No, o sea, es que ya te expliqué cómo es que la cosa aquí es aumentar o disminuir la oferta monetaria. O sea, literalmente vas a hacer que la gente no esté prestándose plata de manera masiva. Son como que son actores gigantes en la economía. Son como millones y millones de personas y muchas empresas que van a terminar no pidiéndose préstamo. Que, o sea, el Estado probablemente pueda hacer algo para que la gente no se muera, porque si no después, no sé, como hay protestas, ese tipo de cosas. Pero creemos que ese impacto que puede tener no mitiga o no hace que se impidan los beneficios y se bloqueen los beneficios que ya te hemos explicado en alta oposición. Hablemos de las personas de clase media y por qué está mal hacer ese tipo de cosas. No solamente porque dañamos sus ingresos en el largo plazo, ya les expliqué cómo, por ejemplo, los salarios se reevalúan en el mundo de oposición, sino que en segundo lugar, los bienes de estas personas son importantes. El daño principio es que Andrés ya les explicaba, pero también que se trata de, por ejemplo, bienes de los cuales dependen estas personas cuando en el futuro, por ejemplo, tengan que jubilarse y ya no tengan un trabajo. Creemos que este tipo de cosas que se tratan acerca de ahorrar por años y estos bienes por los que la gente se ha esforzado mucho, se pierden y son sumamente dañados en el mundo de gobierno, y creemos que en el mundo de oposición se protegen de mejor manera en el largo plazo. Ahora, creo que ya hemos explicado cómo la comparativa es la siguiente. En el mundo de gobierno hay pocos mecanismos o ningún mecanismo para poder mitigar la inflación, y creemos que la inflación continúe, creemos que la situación es peor para las personas en el largo plazo. Desde nuestro lado tenemos un reajuste de precios y ya les hemos explicado cómo este reajuste de precios probablemente no va a durar mucho tiempo, y por lo tanto las personas quedándose en suspensión perfecta no va a ser algo que dure mucho tiempo, y creemos que precisamente por eso los beneficios que suceden desde nuestro lado son mejores, y creemos que en el largo plazo tenemos una mejora en la economía. Ya les hemos explicado por qué es comparativamente más importante a nivel de cantidad de personas que impactamos y cantidad de dinero que se hace y cómo se revalúa la producción. Por estas razones, orgulloso de oponer. Gracias, Andrea, por tu discurso. Abrimos el debate en cámaras bajas con el discurso de Sergio. Here, here. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Excelente. Voy a poner un timer. Un segundo. Ya está. Ok. 3, 2, 1. Bien. Panel, primero, respuestas a alta oposición, dos cosas aquí. Uno, creo que alta oposición prueba de forma excelente porque en teoría funciona el control de las tasas de interés, ¿verdad? Con todo el análisis que han traído de disminuir la oferta monetaria. Excelente, lo han probado. Pero el problema es que lo han probado solo en teoría, porque para llevarlo a la práctica dependen de explicar por qué el dinero con mayor valor llega a las personas. Ese link es el que más necesitaba alta oposición para que su caso gane este debate, pero nosotros creo que vamos a lidiar con todos esos problemas y solamente por eso le vamos a ganar. ¿Cuál es la extensión y cuál es la estrategia? Y vamos a ganar el choque de cómo enfrentamos mejor la inflación. Hay varias formas de enfrentar la inflación, solucionarla, lidiarla, intentar sobrevivir a ella. Nosotros vamos a explicar cómo es que a través de manteniendo salarios competitivos y explicando un análisis de por qué el dinero llega a las personas, incluso si no logramos solucionar todo, si no logramos mantener el valor de la moneda, igual los mecanismos que ofrecemos mantienen la dignidad de las personas y de todos los actores de la moción y de las empresas y todo esto, ¿ok? A mi alta le falta explicar por qué hay incentivos de las empresas de ofrecerlos, ¿verdad? Este mecanismo es bueno, porque a pesar de que mi alta no ha aprobado esto, otras razones para explicar por qué es probable que haya dinero en el bolsillo de las personas, pero la explicación de por qué las empresas tienen que dar el dinero es importantísima, porque lidia con la prevención y toda la respuesta de alta oposición de por qué los salarios no vienen de imprimir billetes, ¿verdad? Alta oposición dice, no, el problema se va a ser extremadamente peor porque va a venir
venir el dinero del bolsillo de la Reserva Federal, pero el dinero que nosotros estamos proponiendo es el dinero que viene del bolsillo de las empresas. Para eso vamos a tener un análisis muy, muy grande del acceso al patrimonio. ¿Okay? ¿Por qué el acceso al patrimonio es tan importante? Porque de nada me sirve que la moneda adquiera valor si no accedo a la moneda. La estrategia para lidiar con la inflación debe ser enfocada al acceso al dinero, por toda la explicación que estamos haciendo. Ahora sí, ¿por qué me importa más sobrevivir a la inflación antes que solucionarla de raíz? Varias respuestas aquí. Uno, por los gastos urgentes del día a día, ¿verdad? Cuando yo tengo gastos urgentes como por ejemplo pagar mi deuda, mi deuda en el hospital porque probablemente necesito una operación, una cirugía, esto impacta directamente en la dignidad de las personas y puede tener efectos irreversibles, ¿verdad? La salud, la pérdida de un brazo o este tipo de cosas son cosas que ya no puedo recuperar, ya no puedo volver atrás. Creo que por eso los gastos urgentes, incluso si producen inflación, me llega al huevo porque en realidad es claramente más importante mantener la dignidad de las personas, incluso si esto perjudica la economía. Dos, los gastos del día a día también impactan tremendamente en la dignidad de las personas, incluso si no son cosas urgentes, cosas como comer o cosas como pagar la educación de mis hijos son cosas importantísimas y creo que estas cosas tampoco son cosas sobre las que se puede jugar. Pero por último, para mantener el proyecto de vida, creemos que las personas somos fines y no medios, ¿verdad? Incluso si perjudico la economía, creo que mantener el acceso a las personas a que puedan tener su proyecto de vida, que puedan tener un poco de control sobre su vida a través de tener dinero en el bolsillo, creo que es claramente más importante, ¿ok? Ahora expliquemos por qué no nos importa tanto la inflación y por qué es algo que va a pasar por varias razones. Uno, creemos que la inflación, en este caso particular, la inflación de ahora, no la inflación de hace muchos años de expansión cuantitativa y cosas que quiero decir alta de oposición, es contextual porque depende no de la expansión cuantitativa, no de que se impriman muchísimos billetes, porque eso es algo que no está haciendo Estados Unidos ni casi ningún país en el mundo, o al menos pocos, sino que dependen específicamente de los problemas externos, del clima internacional, ¿verdad? No existe una sobreproducción de dólares y no existe un problema con los combustibles y todo esto, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que significa que si el contexto puede llegar a cambiar por varias razones, significa que no necesitamos intentar controlar la cantidad de dinero que hay en las calles, sino únicamente controlar este problema externo. ¿Por qué va a ocurrir esto y por qué se va a mejorar el contexto? Uno, porque los países están dispuestos a mejorar y a mejorar sus situaciones, ¿verdad? La situación de Rusia y todas las sanciones económicas que se están aplicando y toda la presión internacional que están teniendo estos países ya está haciendo que el conflicto, sabemos que fácticamente está disminuyendo, que fácticamente los enfrentamientos están disminuyendo. Segundo, los problemas con Libia y con Irán, que también son otros países que producen la inflación, también se están reduciendo, las sanciones económicas están produciendo suficientes incentivos para que estas personas negocien y para que las personas a nivel interno presionen a estos países para mejorar esta situación del clima internacional y por lo tanto creo que es probable que pase la inflación. Por lo tanto, no nos importa mejorar el problema de raíz, únicamente nos importa más solucionarlo. Pero incluso si no se compran todo este análisis, vamos a traer otro y venir. Okay, ahora sí, desde nuestro lado, análisis de por qué mantener los salarios a la inflación. Esto ayuda muchísimo a las personas. Varias líneas de análisis de cómo el salario llega a las personas. Uno, el dinero tiene menos coste de oportunidad, ¿verdad? Cuando el dinero está devaluado y tenemos este problema de inflación, a las empresas no les importa tanto dar salarios, ¿verdad? Porque ahora, porque yo sé que el dinero no tiene muchísimo valor, no está en su peak, entonces no existe un coste de oportunidad de darlo cuando los sindicatos y cuando las personas me lo están pidiendo constantemente, ¿verdad? Dos, hay una población altamente colectivizada, ¿verdad? Cuando existen crisis económicas, cuando existen inyecciones de liquidez de gobierno intentando rescatar empresas, las personas están en la calle, se están intentando arriesgarlo todo precisamente para mantener sus salarios, ¿verdad? Existe una accountability tremendo sobre esas empresas, lo que hace que las empresas tengan presión, no solo para dar salarios, sino que también he explicado que no tienen desincentivos a hacerlo precisamente por la lógica del coste de oportunidad del dinero devaluado. Tercero, la recesión desde el lado de oposición produce mayores incentivos a despedir o hacer suspensiones perfectas, que ya me concedía el lado de oposición, ¿verdad? Si yo estoy despidiendo trabajadores, ¿por qué? Porque el dinero vale más, porque ahora estoy teniendo más dificultad para acceder a créditos, porque no me voy a prestar para mantener mi maquinaria y mi infraestructura funcionando. Yo como empresa prefiero mantener una fábrica antes de mantener a 100 trabajadores. Tengo incentivos a despedirlos. En ese sentido, no me importa que yo desde el lado de oposición le dé dinero con valor, dinero fuerte, cuando yo estoy despidiendo a la gente y a costa de eso dejan de tener para tener sus gastos del día a día y todas las cosas que expliqué al comienzo de mi discurso, ¿verdad? Impactos de todo este análisis. Y último, el menor acceso de créditos hace que las personas comercien con otros países, no puedan sobrevivir a los despidos no puedan sobrevivir, ¿verdad? Si yo soy una empresa que está con problemas económicos, probablemente dependo específicamente de que me den créditos, de que acceda a estos rescates privados para precisamente no despedir a las personas. Si no accedo a estos créditos porque se suben las tasas de interés, probablemente no pueda hacerlo. Ok, le voy a dar un pollo a la alta si es que lo tiene rápido. 3, 2. Sí, de nuevo lo explico. Las monedas funcionan como bienes. Cuando hay más, o sea que hay más oferta monetaria, ¿qué es lo que hace la disminución en la tasa de referencia? Valen menos porque son excesivas. Cuando son más escasas, valen más. Se soluciona la inflación en ese eje
Ok, el problema es que ya he hecho un análisis bastante amplio de por qué la inflación no depende de la expansión cuantitativa, sino del contexto geopolítico internacional. No me has explicado por qué arreglando un problema de expansión cuantitativa solucionas el problema de la inflación. Cuando yo te estoy explicando que el problema es contextual y he hecho mucho análisis de esto, ¿okay? Tendría que haber explicado por qué lo más importante y el punto de inflexión es la política de expansión cuantitativa, que claramente no es, y ya he explicado eso. Bien, impactos de todo mi análisis. 1, en mi lado las personas mantienen la dignidad de vida. 2, estos salarios inflados no se mantienen necesariamente, es decir, el efecto de inflación se puede controlar cuando el contexto mejore. Significa que la inflación no es un problema que estamos arrastrando desde nuestro lado, sino que lidiamos con esto y es probable que si pruebo que mejore, igual es mejor, ¿verdad? Pero tercero, y este es el último y creo que es el impacto que nos hace ganar el debate, previenes el problema de los despidos, ¿verdad? Prevenir el daño es mejor que repararlo. Si en el largo plazo gobierno me prueba que recuperan el empleo, oposición, perdón, prefiero prevenir el daño antes de intentar repararlo. Incluso antes de hacer que las personas recuperen el empleo, prefiero que nunca se hayan quedado sin empleo per se, ¿verdad? Entonces, creo que ganamos el debate por un principio de prevención del daño, pero segundo, porque traemos el análisis de qué es lo importante dentro del contexto y cómo enfrentamos mejor la inflación. Orgullosísimo de proponer. Gracias por tu discurso, Sergio. Abrimos el debate en baja de oposición con el discurso de Benjamín. Here, here. Hello. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien. Increíble. Una disculpa, ya voy. Ok. A ver, chance. Voy a cerrar WhatsApp de mi compu para que no estén sonando las notificaciones. Ni está abierto, son el de alguien más, lol. Bueno, ok. Comienzo mi discurso en... Para, se me cayeron mis hojitas. Sí, lo noté en tu cara. Gracias. Ok. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Baja de gobierno hace muy bien una cosa y es explicar que el contexto internacional y el contexto actual de Estados Unidos, no un Estados Unidos en abstracto, ni una inflación en abstracto, es lo que se tendría que debatir. Lo que hace muy mal baja de gobierno es negar la realidad de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene inflación porque tengan guerra en Ucrania, tienen inflación porque derivado de la pandemia, el plan de recuperación de Joe Biden fue literalmente imprimir a través de estímulos trillones de dólares, no billones, trillones de dólares en ese sentido, literalmente imprimieron dinero a lo loco para que la gente tuviera estímulos. Entonces sí estamos hablando de un problema de expansión cuantitativa y en ese sentido sí es importante lidiar la lógica de cómo el dinero vale mucho menos. Lo que voy a hacer en mi discurso es sencillo. 1, hablar de la gente más vulnerable y cómo la gente comparativamente se ve más afectada independientemente del contexto estadounidense. 2, hablar de cómo el contexto particular de Estados Unidos relacionado con cuestiones como desempleo, por ejemplo, hace que la mayoría de los argumentos de los cuales me hablan como los dos gobiernos terminen por no ocurrir o no ser tan relevantes. 3, explicar por qué en la arena internacional esto es profundamente negativo, porque hay países que dependen enteramente del dólar y no controlar el dólar es nocivo para esos otros países que en principio no consintieron las políticas de Estados Unidos y que por lo tanto no se deberían estar viendo afectados, pero que además también tienen gente muy, muy vulnerable. En primer lugar, la gente más pobre en Estados Unidos, la gente que no va y como accede a crédito en ninguno de los dos escenarios, porque Yuval dice, claro, necesitamos créditos y empresas y vamos a sacar dinero. No toda la gente tiene acceso a crédito, no toda la gente va con el banco y le dice, préstame 30,000 pesos, porque el banco no reconoce que toda la gente tenga posibilidad de pagarle en el largo plazo. Es decir, la lógica de créditos aplica para un sector poblacional como muy específico al que el banco confía para darle el crédito. En ese sentido, creemos que no aplica para todas las personas, no entiendo por qué es particularmente relevante. La gente que está debajo, la gente que trabaja un chingo, la que le cuesta muchísimo llegar, como por ejemplo a final de mes, se ve comparativamente más afectada cuando nosotros no bajamos las tasas de interés, porque su dinero, el poco dinero al cual tienen acceso, comparativamente vale mucho menos. Si hay 5 cocos, y los 5 cocos ahora valen 250 millones de dólares, y la gente no los tiene, no les va a alcanzar para ir a comprar ese coco. Creemos que estas personas son particularmente mucho más relevantes en el debate, justamente porque son personas que tienen mayor dificultad de acceder a este tipo de ventajas económicas. La gente de clase media en la comparativa, incluso si ya no puede acceder a préstamos, tiene otros mecanismos a través de los cuales, como por ejemplo, mayor posibilidad de ahorrar, mayor posibilidad de haber adquirido patrimonio, mayor posibilidad de haber sido sujeta de un préstamo, como le dije a Yuval antes, y de reactivar la economía. Estas personas comparativamente no se ven tan afectadas si es que como subimos las tasas de intereses, porque ya tienen como un beneficio
como que tenían previo a, por lo tanto no se ven comparativamente mucho más afectadas como cuando tenemos mucha inflación, pero las personas más vulnerables sí se ven más afectadas. Creemos que eso termina por ser mucho más problemático justo por la idea de que las personas como comparativamente ahora pueden acceder a menos cosas, pueden acceder a comprar menos cosas, que no tiene que ver con comprar o como adquirir patrimonio, como dice mi alta, como justamente que se compra el debate de alta de gobierno y dice que lo más importante es la clase media, sino como por un criterio de no poder literalmente comprar cosas en el súper porque la carne está más cara. Creemos que eso termina por ser mucho más problemático. La respuesta de Yuval es que esto se puede simetrizar, y es que hay políticas para simetrizarlas en ambos escenarios. El problema es que los ejemplos que dan son ejemplos que parten de una lógica de justamente controlar la inflación cuando crece, y es probable que crezcan porque lo reconozcan, tiene medidas que se vuelven mucho más nocivas. Las medidas para controlar la inflación cuando es más grande, asumiendo que se logra controlar, terminan por ser profundamente negativas, justo por la lógica de que se ve como no consuman como fossil fuels, pero ¿quién consume fossil fuels? ¿Quién usa? ¿A quién no le alcanza para comprar un Tesla? ¿A quién a huevo tiene que ir al camión, por ejemplo, que probablemente ahora sea más caro para desincentivar que uses el camión y que ahora uses el metro, por ejemplo? Son personas que terminan por ser comparativamente mucho más vulnerables, que se ven afectadas cuando el gobierno intente controlar la inflación en el largo plazo, que no entiendo por qué lo lograría, porque la inflación tiende como a descontrolarse. Vamos a explicar más de eso en el futuro, por lo tanto creemos que las personas se ven mucho más afectadas. Siguiente, aquí ya empezamos a hacer engage un poco más con baja de gobierno. La economía de Estados Unidos está estamplada, es decir, hay inflación, pero no hay crecimiento económico, no hay gente trabajando. Un ejemplo muy claro de eso son las huelgas que se tuvieron en muchos estados, por ejemplo en California, para decir, yo no me voy a parar al pinche McDonald's porque lo que me estás pagando no me da, simplemente no me da. Lo que dirían en gobierno es imprimimos más dinero. El problema es que imprimir más dinero o incentivar a la empresa para que te pague no quita que la lógica de la inflación siga ahí y que por lo tanto el dinero, aunque le suban el salario 2%, sigue sin darle y sin poder competir con la inflación del 9%. Por lo tanto el incentivo para no ir a trabajar porque no gano lo suficiente sigue ahí. Más allá de la lógica económica de por qué la gente decide no trabajar en Estados Unidos porque no está ganando lo suficiente, hay otras lógicas psicológicas. Se dieron cuenta de que nos podemos morir en cualquier pinche segundo si llega otra pandemia y que no tiene sentido que esté trabajando, lo cual abona psicológicamente a por qué estoy teniendo ese trabajo, etcétera. Implica que la economía de Estados Unidos no está produciendo. Y a esto sí se le agrega el contexto internacional. No tienes capacidad de, por ejemplo, importar el trigo que viene de Ucrania. No tienes, por ejemplo, la capacidad de exportarle a otros mercados como lo podría hacer el de China, que está como teniendo rebrotes. Tienes que reorientar tus gastos, por ejemplo, a orientarlos a cuestiones de defensa para ver qué puede estar pasando con Ucrania y con Rusia, lo cual implica que no puedes tener tu dinero invertido en otros sectores productivos dentro del propio Estados Unidos que son relevantes, como, no sé, producir alguna otra cuestión como automóviles, etcétera. Ahí el contexto internacional genera que la economía de Estados Unidos no esté creciendo, pero que la inflación continúe. Y si tenemos esta inflación, la lógica de crecimiento económico y cómo eventualmente la gente va a poder usar el préstamo para seguir haciendo cosas no ocurre porque la gente no está trabajando, porque hay shocks externos y porque la gente reconoce que el incentivo de hacerlo no cambia, pero ese incentivo sigue sin cambiarse del lado de gobierno cuando la inflación continúa, porque mi dinero sigue valiendo menos y el costo de oportunidad de arriesgarme no lo vale, porque de qué me sirve ganarme $2 y con $2 no me alcanza ni para una pinche migaja del coco. Creemos que es comparativamente peor. Yuval. El delta de tu caso es muy bajo porque los precios que suelen incrementarse en la inflación no son los de la canasta básica, son los precios que justo, porque son apoyados por el Estado. Usualmente son precios de la gente que tiene empresas, negocios, que son los que se afectan con la tasa de referencia, no la gente más vulnerable que ya está apoyada por el Estado en momentos de inflación. La inflación afecta a toda la cuestión como dentro de la economía porque el dinero corresponde a todos los bienes. Entonces la inflación afecta literalmente a todo. Y no solo la inflación afecta a todo, sino que las medidas para contrarrestar la inflación sí afectan de manera particular a lo que yo te dije. Dados los mismos ejemplos que tú me traes, creemos que eso termina por ser problemático. Porque además no controlar la inflación es negativo para otros países. Hay países como por ejemplo en Centroamérica, en el Caribe, etcétera, que dependen enteramente del dólar. El que estos países se vean afectados porque la inflación es mucho más grande y por que era la moneda que utilizan, que ni siquiera controlan porque la controla el Banco Central de Estados Unidos, se vean comparativamente afectados, creemos que es profundamente negativo porque en estos países, por ejemplo, hay menor posibilidad de tener actividad económica y hay mucho menos desarrollo. Si Estados Unidos, la economía que era la más grande del puto planeta, no tiene posibilidad, por ejemplo, de restablecer su actividad económica y está en un momento de esta inflación, ¿qué ocurre con las economías que pues, comparativamente están mucho peor por las afectaciones como de la pandemia, porque la gente no pudo salir a trabajar por intentar prevenir que la gente se contagiara, etcétera? Creemos que son economías que están comparativamente en una situación mucho más grande y creemos que esta afectación particular es profundamente negativa justo porque esta gente no lo consintió, pero porque además cualitativamente es una afectación mucho más grande porque siguen aplicando las mismas lógicas de que esta gente no puede acceder a comprar productos. Creemos que eso es profundamente negativo y en ese sentido ni siquiera no sé en qué momento voy, ya nos perdí el tiempo.
Sí, ya, muy feliz de oponer. Gracias, Benjamín, por tu discurso. Cerramos el debate en gobierno con el discurso de Jairo. Here, here. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden confirmar que me escuchan, por favor? Te escuchamos bien. Gracias. Bueno, denme tiempo para empezar el timer y empiezo en 3, 2, 1. Panel, probablemente ahora baja de oposición este cuarto por una principal tensión que existe principalmente en Opos, y es que creo que a lo largo del debate el caso de las altas y el de baja de gobierno dependía de que Estados Unidos tiene plata, y creo que el decirnos de que Estados Unidos ahora no tiene plata, creo que no es estratégico para el debate, porque también tendrían que acuchillar a su alta y todo el análisis que traían en base a cómo es que ahora tiene la capacidad para redistribuir el dinero y darle más oportunidades a las personas. Creo que es una carga de prueba muy fuerte para el látigo. Pero incluso aunque no existiese esta tensión, creo que es importante explicar dos cosas. Uno, creo que es parcialmente falso de que Estados Unidos se encuentre en quiebra pese a las políticas monetarias de Biden, porque creo que en principio tiene empresas globalizadas y consolidadas a lo largo del mundo que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, que tienen sus ahorros en bancos de Estados Unidos, que probablemente empiecen a tener cuentas bancarias en Estados Unidos a través de todas las empresas que tienen alrededor del mundo. Entonces creo que eso es una fuente de financiamiento súper importante. Pero segundo, y más importante, que nuestro claim o el caso principal de baja de gobierno no depende necesariamente de las políticas expansionistas, como Sergio explicó creo que 3 veces a lo largo de su caso. Depende principalmente sobre la accesibilidad que tienen las personas para poder explicar eso, para poder aplicar o a tener un salario digno que pueda ayudar a mitigar los efectos de la inflación. Y esto lo vamos a graficar mucho mejor con un ejemplo muy claro. Creo que el tema de la inflación es un problema sistemático. No solamente afecta a tu canasta básica, sino también afecta al consumo de combustible, afecta al consumo de diversos productos. Si es que tú quieres irte a un restaurante a comer lo que quieras, pues probablemente los precios hayan aumentado porque esto también depende del aumento del petróleo, depende del aumento y la inestabilidad política que tiene tu país, depende del discurso que diga tu presidente sobre cómo es que está manejando este país. Entonces es multifactorial. Problemas con esto, de que cuando tú empiezas a afectar un punto o uno de los factores de la inflación en el mundo de oposición, creo que no es tan probable de que empieces a mitigar los efectos en la marginalidad o en el punto de inflexión importante. Es decir, creo que toda oposición prueba con certeza de que la inflación se va a reducir, pero nunca llegan a explicar por qué esa reducción en la inflación es altamente importante para la calidad de vida de las personas. Creo que Sergio, cuando explica que la accesibilidad de las personas es mucho mejor en nuestro lado, no nos importa un poco o nos importa muy poco si es que existe inflación o no. El hecho es de que les damos accesibilidad a las personas para que puedan tener dinero, para que puedan acceder a diversos tipos de cosas, y vamos a reforzar ese punto con dos cosas importantes. La primera y más importante, ¿qué sucedería en nuestro mundo? Que es algo que lo que le faltaba a nuestra alta. En nuestro mundo probablemente lo que sucede es de que existan políticas que empiecen a reducir las tasas de inflación, ¿verdad? O que intenten a mantenerlas a precios estándar. ¿Cuáles las implicancias de esto? De que las empresas tienen más acceso a los fondos de inversión, tienen más acceso a préstamos, tienen más acceso a liquidez, tienen más acceso para cubrir sus deudas en el corto y mediano plazo. Lo que sucede inherentemente después de esto es de que como las empresas están en un proceso de recuperación económica post-COVID, en donde las crisis han afectado prácticamente todas las operaciones de todas las empresas alrededor del mundo, es muy probable que las empresas estén enfocadas en intentar recuperar su posición económica, ¿verdad? Intentar recuperar la producción que tenía, intentar mejorar o intentar incentivar a que la demanda que existe ahora, que no está siendo cubierta, pues intente de nuevo recuperarla. Problemas con esto es que la gente ahora no tiene la plata suficiente porque ha perdido empleos, como decía alta de oposición y como decía baja de gobierno. Las personas no tienen empleos, no tienen dinero, no tienen trabajo. Es decir, incluso aunque la inflación se mantenga constante en el mundo de oposición y que no les alcance para comprar 20 cocos, no les van a alcanzar nada porque no tienen los empleos suficientes. En nuestro mundo, cuando nosotros empezamos a bajar las tasas de referencia y las empresas tienen más acceso a estos tipos de créditos, existe una ínfima probabilidad, pero igual esta ínfima probabilidad es mucho mayor al lado de oposición, de que los aumentos en los salarios se den mucho mayores, de que las personas empiezan a tener empleo, de que empiezan a recuperar las dinámicas económicas que tienen esos países. Creo que esa marginalidad y esa probabilidad certera de que hemos probado de que cómo es que las empresas van a dar mayores beneficios en términos de accesibilidad a las personas, hace de que mitiguen el problema muy poco a poco, de que probablemente ya no me cueste tanto comprar los 20 panes o las 20 caramanducas o las 20 chimichangas, sino de que probablemente yo pueda tener el dinero suficiente para poder comprar eso. Creo que al final de cuentas eso es lo más importante en términos de urgencia para las personas, porque creo que Sergio explicaba de que en principio hay personas que gastan el dinero de manera urgente, en principio hay personas que gastan el dinero de forma diaria, pero que es intrínsecamente justo para las personas en términos de principios, de que puedan acceder en principio al dinero para poder cubrir este tipo de deudas. Creo que eso es algo con lo que ninguna ninguna oposición lidia en nuestro caso. Antes de continuar con el segundo punto, le voy a dar un pollo al alto y después a la baja.
Ok, tu mejor escenario. La gente tiene más acceso a dinero. El tema es que este dinero no vale nada y mañana valdrá menos. La inflación tiene perjuicios a largo plazo terribles que no estás afrontando en absoluto. Ok, me importa mucho que la gente tenga dinero hoy en día porque Sergio explicaba cómo es que los gastos diarios, los términos de urgencia, los préstamos que yo hago para pagar la operación de mi papá, ese tipo de cosas hacen de que yo intrínsecamente me importe un bledo el largo plazo. Si es que yo no tengo un corto plazo totalmente satisfactorio para poder mejorar mi status quo y mi estilo de vida, creo que a largo plazo también sería igual de irrelevante para mí. Voy a la baja. Ok, si la gente potencialmente tiene acceso a más dinero, que probablemente no va a valer igual, pero da igual, pero no quieren trabajar, ¿de qué me sirve que suban los salarios? Tienes que probar muchos mecanismos para decirme que la gente no quiere trabajar. Creo que la gente en una situación de post-COVID quiere trabajar, se encuentra en una situación de necesidad. El mismo problema de la inflación ha hecho de que las personas tengan que buscar formas de poder intentar apalear este tipo de problemas y que puedan acceder a recursos económicos que probablemente antes no lo tenían. Y creo que la única forma en la cual hacemos es en darles una carta abierta a las empresas de que puedan tener más dinero para poder tener una probabilidad, aunque sea ínfima, de otorgar más empleo y otorgar mejores salarios. Creo que ya hemos explicado eso, cómo es que eso razonablemente sucedería en el mundo del gobierno. Ahora, vamos con el blindaje. Y es importante explicar las motivaciones de las empresas para que puedan otorgarle estos beneficios a las personas y generar este impacto de accesibilidad. 2 puntos acá. Primero, muy aparte de que Sergio explicaba de que existe una presión absoluta por parte de las personas hacia los estados para mejorar las políticas en términos de remuneración, creo que es importante también explicar cómo es que las empresas ven esto, ¿verdad? Hay sindicatos que paralizan operaciones porque los salarios no son adecuados. Hay sindicatos que hacen de que los trabajadores pues intenten estar en constante huelga para que cancelen las operaciones. Problemas con esto, de que las empresas tienen que dar los mejores beneficios a los trabajadores para mantener su operatividad y mantener esa recuperación económica que es lo que más les gusta. Por ende, están mucho más propensos a intentar utilizar estos créditos para mejorar la situación de los trabajadores, porque si no se te viene un cargamontón de sindicatos que te pueden dañar. Creo que esto hace de que las empresas estén obligadas en principio a que puedan otorgar mejores beneficios a los trabajadores y por ende se cumple el impacto de accesibilidad y también el encuadre de nuestra alta sobre la calidad de las personas. Note que ese impacto de nuestra alta no está probado, creo que llega a probarse con la accesibilidad que explica Sergio. Pero segundo y más importante, incluso en el peor de los escenarios, en donde ninguna de estas cosas suceden, creo que es en principio justo de que las personas tengan la probabilidad de acceder a préstamos. Incluso aunque sea difícil, incluso aunque los préstamos estén dirigidos para una clase media o una clase alta que sí puede pagar estos intereses, creo que es intrínsecamente justo para las personas de que puedan tener esas tasas de interés por el largo plazo, por el dolor que puede significar pagar una deuda mucho más fuerte en el largo plazo. Creo que eso es algo intrínsecamente negativo y en el cual nosotros no estamos de acuerdo. Muy orgulloso de proponer. Gracias, Jairo, por tu discurso. Cerramos el debate en oposición y el debate en su totalidad con el discurso de Natalia. Here, here. Oli, ay, ya, perdón, pensé que había prendido mi cámara. Ahí me pueden escuchar bien. ¿Todo chido? Va, perfecto. Entonces, voy a empezar mi discurso. Déjenme poner mi crono. Y primero muy feliz de estar en esta sala con Texen. Y empiezo en 3, 2, 1. Panel, Benja prueba a lo largo de su discurso algo que mi cámara alta no había hecho y era justamente accediendo a los beneficios del corto plazo que tanto Cámara Alta de Gobierno como Cámara Baja de Gobierno nos explican, que es, por ejemplo, el aumento del dinero en los salarios, etcétera, incluso si no hay medidas para contrarrestar la inflación. Incluso teniendo esos beneficios, ¿por qué se traduce en perjuicios muy malos, particularmente para las personas vulnerables en el largo plazo, a través de múltiples mecanismos? El principal ha sido justamente la inflación, pero también la primera parte del discurso de Benja, en el que explica cómo esto termina por ser mucho peor en términos comparativos. Bajo esa lógica, mi discurso va a ser muy sencillo. Primero, explicarles por qué es que ganamos a ambas cámaras de gobierno y después diferenciación con mi cámara alta. Vamos a lo primero respecto a cámara baja de gobierno. Vale la pena aclarar que cámara baja de gobierno hace un trabajo poco persuasivo en explicar por qué es que el caso que traemos Benja y yo no es suficiente para ganar. Creo que el explicar que hay una tensión interna en nuestro caso no es suficiente para entender por qué esto es así. Para empezar, cuando no existe dicha tensión, y es tan sencillo como explicarles, como Benja les explica, que sí, que existe dinero, pero no tanta actividad económica. ¿Esto en qué se traduce? Que el que haya dinero
genera inflación y no tanta actividad económica, genera entonces que tengamos un perjuicio a largo plazo, que es justamente que las personas tengan incapacidad para, por ejemplo, tener crecimiento económico. Nunca entiendo por qué esto genera una intención interna cuando concedemos justamente el caso que trae nuestra Cámara Alta, que plantea justamente que este aumento de dinero sí genera inflación, ¿cierto? Vamos entonces a los dos puntos principales que nos plantea Cámara Baja de Gobierno y cómo es que ganamos en ambos. Primero, en la dignidad y la calidad de vida de las personas. Primero, y cómo se responde, sencillo de entender. Particularmente porque estamos hablando de un caso que es Estados Unidos. Creo que también Benjamín es la única persona en el debate que hace un trabajo persuasivo en entender y explicar cómo es que esto se traduce en impactos prácticos para las personas vulnerables de dicho país y también para las personas que son altamente dependientes del dólar. Porque esto termina por generar que la dignidad de las personas se vea peor y por ende su calidad de vida disminuida. Particularmente porque genera una asimetría y disparidad adquisitiva que en el largo plazo genera mayores brechas de desigualdad. Asumiendo que existen los beneficios que nos plantea Cámara Baja de Gobierno, es decir, que las personas tengan un aumento en sus salarios y por ende acceso a calidad de vida, creo que hay pocos mecanismos para probarlo. Es decir, el tener mayor dinero no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida, pero asumiendo que sí, esto sigue perpetuando brechas de desigualdad con aquellas personas que como sistemáticamente no han tenido particularmente acceso a justamente ciertos servicios. Segundo, respecto a lo que les dice Benjamín, y creo que está muy claro a lo largo de su discurso. Asumimos que sí, que el gobierno tiene beneficios, es decir, beneficios como que, por ejemplo, se incrementen los salarios, no es suficiente para probarme por qué en el largo plazo estas personas siguen teniendo acceso a calidad de vida, porque esto termina por importarme más, porque incluso si hoy yo puedo pagar, por ejemplo, la cirugía de mi papá, el hecho de que en el largo plazo, por ejemplo, no haya actividad económica, que haya poco acceso a empleo, que la economía no mejore, que en el largo plazo la inflación aumente 10 puntos porcentuales, sí genera que entonces esa cirugía no se pueda pagar en un largo plazo. Esto sí termina por generar, y particularmente en hechos de esta inflación, que haya una imposibilidad de crecimiento. Esto viene particularmente cuando asumimos el ejemplo de Cámara Baja de Gobierno, que viene y parte de un contexto geopolítico que imposibilita el crecimiento económico de Estados Unidos. Creo que esto está probado en medida en la que Benjamín les explica cómo hay cadenas de producción que se han visto mermadas, y esto también responde a la lógica de por qué las personas no necesariamente van a acceder a este tipo de empleos. El hecho, y esto se ve ejemplificado en que, por ejemplo, hace una semana Estados Unidos no tenía leche para bebés. Es decir, incluso si las personas están en una situación desesperada de acceso a trabajo, no tienen incentivos necesariamente a trabajar. Creo que esto sí genera que entonces haya una incapacidad de crecimiento que empeora cuando las personas tienen un poder adquisitivo que se ve muchísimo más disminuido. Esto sí que merma en la calidad de vida de las personas, esto sí que merma e impacta en aquellas personas que están sistemáticamente más vulneradas, pero sobre todo en la clase media que ahora tiene imposibilidad para justamente pagar lógicas como deuda, etcétera. Creo que hasta este punto les vamos explicando cómo el largo plazo sí termina por ser muchísimo peor para aquellas personas en vulnerabilidad. Creo que lo que explica Yuval a lo largo de su discurso es algo similar y justamente está muy bien probado, y por ende creo que Benja toma parte de su discurso en explicarles por qué es que ganamos en esta lógica también. Yuval en esencia nos explica dos cosas. Primero, impactos al consumidor y afectaciones al Estado. Vamos al primero sobre impacto al consumidor y en todo esto ponderaciones a largo plazo y de huérfano, es decir, cómo afecta particularmente a las personas más vulnerables en un largo plazo. Primero, creo que justamente genera que, por ejemplo, y los impactos al consumidor generan que haya algo mucho peor para la economía de otros países. Por ejemplo, y Benja lo explica hacia el final de su discurso, aquellos países que dependen fuertemente del dólar también se ven altamente mermados justamente cuando hay una mayor inflación de porque se devalúa la moneda, incluso teniendo un aumento de salarios, y cuando no regulas la inflación hay múltiples cosas que terminan por ser peores. Entre ellas está la lógica de esta inflación, que es un punto exclusivo de baja de oposición que está probado a lo largo del debate, y una disparidad adquisitiva, porque esto termina por tener particulares afectaciones al Estado. Primero, porque con la inflación mayor hay menos inversión empresarial, es decir, si yo soy una empresa externa, tengo pocos incentivos a invertir en una moneda, y en los mercados bursátiles que justamente tienen una moneda devaluada, no está lo suficientemente probado en el discurso de Yuval, porque es que estos incentivos existen. Segundo, porque la tasa de cambio libre genera que haya especulación, es decir, las empresas al ver justamente que este tipo de monedas están devaluadas no tienen incentivos justamente a invertir, sobre todo si mi moneda depende de que más personas justamente la estén comprando, que es algo que deja de suceder cuando está altamente inflada. Tercero, porque los créditos generan justamente que los países se endeuden. En el largo plazo, si un país no tiene la suficiente capacidad ni la suficiente liquidez para pagar esa deuda de regreso, entonces hay una dificultad que genera que justamente estos países no puedan mejorar la calidad de vida de las personas, incluso si adquieren deuda antes de seguir punto a la alta. Cuando las empresas tienen acceso a la tasa de encaje, tienen posibilidad de retribuir la inversión en proyectos y emplear a más personas dándole más valor al dinero. Esta explicación que resuelve la tensión de las bajas ya estaba en mi discurso y justamente es la que termina por tirar ese punto que traes.
Yo creo que eso responde justamente a cómo la actividad económica es algo que es muy poco probable que pase. Primero, porque ya explicamos cómo las cadenas de producción no necesariamente se reanudan. Segundo, porque no hay incentivos en ninguno de ambos gobiernos para entender por qué la inflación es algo que se resuelve, incluso si tiene beneficios de corto plazo. Y tercero, justamente porque el estado geopolítico de las cosas sí que genera un detrimento en la capacidad de inversión de las empresas, sobre todo en monedas que están altamente infladas. No entiendo por qué eso está resuelto a partir de lo que me explica Yuval en su punto. Vamos entonces a por qué es que ganamos también respecto a nuestra cámara alta. Es sencillo de explicar. Primero, porque Yuval evidencia bien a nuestra cámara alta que no hay una respuesta a la lógica crediticia que le explica a lo largo de su discurso. Primera duda razonable planteada. Segundo, y es una duda que viene justamente desde cámara baja de gobierno, y es cómo se traduce esto en impactos prácticos. Creo que alta de oposición hace un buen trabajo probando por qué la inflación sucede. Benja es el único que la materializa. Porque esto termina por ser mejor, porque nosotros jugamos en el escenario más comparativo de gobierno, que es asumir que tiene ciertos beneficios. Porque es que seguimos ganando bajo esa lógica. Uno, porque les explicamos cómo el crecimiento de largo plazo con una alta inflación es limitada. Segundo, porque les explicamos cómo es peor para aquellas personas más vulnerables en el largo plazo y cómo su calidad de vida se ve altamente limitada, porque justamente las personas más vulnerables no tienen alternativas como salir del país, como pagar salarios, y justamente porque les explicamos cómo hay mayor disparidad y desigualdad. Orgullosa de oponer. Gracias, Natalia, por tu discurso. Gracias a todos por el debate. Voy a hacer una breakout room para que vayamos a deliberar y ya volvemos.